Buenos días. Pues vamos a comenzar ahora con otro tema. Pensando en que se acerca la reforma, bueno, están ya las fechas cercanas de cuando, como dicen ahora, que cuando Lutero clava las tesis para arruinarles el Halloween a los papistas. eh, bueno, es la fecha, es de lo que se está hablando, ¿no? Ahorita de esto se está escuchando. Eh, Vamos a hablar un poco de eso para que se pueda ver por qué. Por ejemplo, nosotros tenemos algo aquí en la comunidad que no celebramos en sí, no hacemos una celebración, digamos, especial de la reforma, no tenemos lo que hacen muchas iglesias, que no lo vemos mal, no es una crítica. Hacen las conferencias sobre la reforma, unos sermones especiales sobre la reforma. No tenemos nosotros esa costumbre porque como comunidad, bueno, en la parte eclesiástica institucional, es decir, como iglesia que celebra el culto, eh, nosotros constantemente pues estamos dando una perspectiva reformada de las escrituras, en este caso de los sermones se predican sobre una base reformada. No requerimos por ello, bueno, añado también a los sermones, los estudios de toda la semana que tenemos, el mismo colegio, pues se imparten las materias desde una perspectiva reformada. Entonces todo lo que hacemos, pues aquí durante la semana siempre surgen los nombres de los reformadores, las ideas, las doctrinas, las confesiones, es algo en lo que constantemente estamos trabajando. Y ya ven que en clases constantemente se cita alguna confesión, por como son clases de teología, de filosofía, de varios temas, pues está la reforma presente de forma constante, está ahí, ¿no? Entonces para nosotros no, el tema Lutero, Calvino, digamos como es añadido Zwinglio, no son autores de los que hablamos cada año. Por ejemplo, las confesiones no son cosas de las que hablamos cada año, ¿no? Es como decimos en las casas aquí que inculcamos, pues que los niños obedezcan a los padres, ¿no? Por ejemplo, somos muy tendientes a eso, ¿no? A marcar la sujeción a las autoridades que Dios ha puesto. Es una cosa que Dios demanda. Entonces está en su palabra. Honra a tu padre y a tu madre, está en las escrituras. Por lo mismo es una honra que se debe a los padres todo el tiempo, ¿sí? Es decir, todo el año, ¿eh? Todo el tiempo. Celebramos, sí, el Día de las Mamás, pero ¿qué hacemos aunado a ello? Pues durante todo el año se busca que los hijos honren a los padres, ¿no? Entonces sí tenemos una celebración, pero no es así como la gran cosa, que echamos la ventana por la casa, dicen así. Entonces lo mismo es con el Día del Padre, lo que también le he dicho a la iglesia, ¿no? Sobre el Día del Pastor, no, hermanos, que se haga algo sencillo, porque pues uno, gracias a Dios, pues recibe la honra, ¿no? Ahí está la obediencia, claro, en el marco de autoridad que se tiene, ¿no? Digamos que en lo que se debe. Y pues uno tiene ese disfrute. Un papá aquí en el colegio dice, pues mi hijo o mi hija me obedece, en general, ¿no? Hay desobediencia por la caída, claro que sí, pero pues no se ve la necesidad de hablar, por ejemplo, de la obediencia a la mamá el día de la mamá, ¿no? Porque es algo que se está trabajando todo el año. Entonces, se come especial ese día y algo que pues se procura que les dar algo que a ella les guste. De por sí todos los domingos pues comemos juntos, ¿no? Ya ven que por años estuvimos, nada más que nos frenó un poco
Bueno, fue inicialmente la pandemia y por otra, en los muchos deberes que ahora ya más tenemos por más actividades, pero ya ven que comíamos, nos desayunábamos, comíamos y cenábamos juntos, ¿no? Así estuvimos varios años en el colegio. Pues ya ahorita los deberes, cursos y demás, pues ya se va dificultando. Entonces, bueno, cuando menos es el almuerzo juntos, ¿no? En el horario de colación, ¿no? Bueno, hay quienes traen su almuerzo así completo, ¿no? Y bueno, y los domingos pues ya ha sido eso desde siempre, ¿no? Desde que nos conocemos comer juntos, pues así ya como iglesia. Bueno, miren, entonces decía que nosotros no hablamos de la reforma cada año. Aquí para nosotros es constante. Aquí miramos a los reformadores, incluso, pues, como hemos dicho, los tenemos en cuadro, desde Agustín, Calvino, todos ellos. Los miramos en cuadro constantemente, ¿no? Para nosotros son una figura vital en nuestras vidas, no solo de ellos, aquí constantemente pues estamos hablando de la patrística, con lo que ustedes están muy relacionados. Incluso pues ya ven cuántas exposiciones hubo de ustedes sobre los padres de la iglesia. Y pues es algo de lo que constantemente también se está hablando en las clases y en sermones, en diversos estudios. Pero hay que meditar un poco cuál es la relación de lo que nosotros hacemos con la reforma. Ajá. ¿Cuál es la relación de la reforma con lo que nosotros hacemos? Porque hablamos de una educación reformada. Ajá. No hacemos primero distinciones. Una cosa es el trabajo reformador de Lutero. Otro trabajo es el trabajo reformador de Calvino, que son pues hay más reformadores, pero las figuras para nosotros notorias, en general como reformados calvinistas, pues tomamos en cuenta mayormente a Lutero, pues el gran reformador, el que inicia, aunque hubo antes algunos surgimientos de algunas llamaradas, digamos, de reforma, pero en quien nosotros tenemos nuestra base es en la reforma calvinista. Hay que aclarar que antes de Lutero hubo trabajo reformado. Saben ustedes que en la iglesia, desde los tiempos de la patrística, hubo intentos de reforma. Ajá. Por ejemplo, de ciertos obispos que en su momento decían, pues hay que reformar, como es el caso de Gregorio, por ejemplo, ¿no? Entonces hubo en la iglesia, en la historia, trabajos de reforma, pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, hubo trabajo de reforma, digamos, siglo VI, desde luego después de Cristo, estamos hablando de la iglesia. Intentos de reforma ya, hubo en lo posterior a los años 500, 600, pues también otros intentos de reforma. La misma labor de Agustín, ¿sí?, antes, tiene elementos reformados. Por eso un teólogo hablaba de, se hace un escrito en el que se da una frase que dice: Agustín nos dio la reforma, ¿no? Se piensa que pues, varias de las tesis de Agustín, de las afirmaciones que él llegó a hacer, fueron elementales, fueron vitales para los reformadores del siglo XVI. No hay duda de ello. Entonces, lo que hace en su tiempo Agustín, pues es un intento, entre otras cosas,
de corregir ciertas cosas que había en la iglesia, cierto pensamiento, ciertas doctrinas. Entonces, lo que hace Agustín es enseñar en sus días, debatir, pero dentro de esas labores que realiza está la corrección. No, esto no es así, esto debe ser de esta forma. Entonces también uno se da cuenta, pues, intentos de reforma, pues se ven allí, incluso desde podríamos decir, siglo II, con los llamados padres apostólicos. Ya cuando se ve la crisis, como es el caso, por ejemplo, de San Ignacio, ¿no? Se ve la crisis en la iglesia y dice, ¿ahora qué debemos hacer? Pues, a ver, estemos apegados a la enseñanza del obispo. Ajá, en torno al obispo estemos atendiendo. Son aportes, entre otros, que dan los padres apostólicos, los primeros padres de la iglesia. Bueno, allí se ven trabajos de reforma, pero no son trabajos con una visión del todo, sino se intenta reformar, son trabajos de reforma, pero en un área específica. Entonces ha habido trabajos diversos de reforma en la historia, solo que han sido reformas de elementos específicos, ¿sí? de cuestiones específicas o de cuestiones particulares, ¿sí? De algún tema en particular, de algún asunto en particular. Entonces no tienen la característica de movimiento integral. Eso es algo que va a lograrse con la reforma protestante y específicamente con la reforma calvinista, ¿sí? Pero antes de ello, repito, hay trabajos de reforma, es algo con lo que estamos familiarizados, porque pues siempre en el pueblo de Dios, pues hay siempre la necesidad de volver desde el, decimos, siglo segundo, y pues ya hay un intento de volver. Ajá. Es una cosa que también recordamos que hace el Señor Jesús en los días en que Él está en su ministerio. ¿Qué hace? Pues que la gente vuelva a la ley, ¿no? Porque Él dice que Él vino a cumplir la ley, que no vino a abrogar la ley, no vino a darla de baja, digamos así, sino que Él vino a cumplirla. Entonces lo que hace Jesús en sus días, pues también es un trabajo reformador en relación con el hecho de volver al espíritu original de la ley, ¿no? Que por eso cita él y dice cosas como, en el principio no fue así. Cuando le hacen una pregunta sobre el divorcio, dice, en el principio no fue así, porque está él regresando a las escrituras, está regresando al principio. Entonces es trabajo de reforma lo que hace Jesús, el Señor Jesús. El trabajo de los apóstoles, pues en una medida también tiene que ver con ello. En el siglo II lo miramos, siglo III, siglo IV, siglo V. Nosotros solo es que tomamos en cuenta, o muchos los historiadores, pues suelen tomar en cuenta los trabajos reformados, por ejemplo, previos a Lutero, como son los de los reformadores John Wycliffe y Juan Hus, ¿no? Jan Hus. Esos trabajos definitivamente son trabajos de reforma, pero también hay que decir que tienen limitación, es decir, van hacia la reforma de elementos particulares. No es como, por ejemplo, lo que se logra con el calvinismo. El calvinismo trajo una obra más allá de lo que antes se había hecho, por ejemplo, incluso más allá de lo que hizo Lutero. Entonces, de pronto, miren, surgen esfuerzos reformados en la historia. Digamos que la reforma es una característica de la Iglesia, en general, de la historia de la Iglesia, se ve reforma, ¿sí? No debemos pensar que la única reforma es la del siglo XVI, desde luego que no.
Antes hay trabajo de reforma, miren, de hecho desde el mismo Antiguo Testamento, ustedes saben cuál era el trabajo de los profetas, hacer volver a la ley, ¿no? A Israel, mira, Israel, te has perdido del camino de la ley, ¿sí? Es necesario volver. ¿Sí? Es necesario, como dice el profeta, como se habla en el libro de Jeremías, el profeta, de pararse en los caminos y preguntar por los senderos antiguos, ¿no? Las sendas antiguas, y retomar el camino. Eso es reforma. Volvamos, hay que reformar. Por eso la palabra reforma viene de el prefijo re y el verbo, la acción de formar, de dar forma. Reforma es simplemente regresar a lo que originalmente está, pero pues es un buen regreso, regresar bien y retomar lo que se ha hecho desde el inicio con un buen camino, con un buen rumbo, sin apartarse, digamos así, ni a la derecha ni a la izquierda, sino seguir el camino. Eso es lo que tiene que ver con la reforma. Entonces, si se dan cuenta, desde el tiempo antiguo, pues hay reformas, ha habido reformas, solo que algunas de pronto han sido muy notables. Hay reformas muy notables en la historia de la Iglesia. Por ejemplo, en la misma Edad Media, pues sigue habiendo reformas. ¿Sí? El escolasticismo medieval, esto de decir, a ver, pues vamos a tomar a Aristóteles, porque ya ven que con la marcha de la cultura musulmana, ¿sí? De la cultura árabe, todo su caminar cuando llegan hacia España, los europeos pues se enteran, ya era conocido Aristóteles, aunque solo pocas de sus obras, poco de su obra. Ya algunos árabes habían trabajado la obra de Aristóteles y los europeos se dan cuenta de ello en la segunda parte de la Edad Media y pues toman Aristóteles. ¿Qué hacen los escolásticos medievales? Recuerden que los padres de la Iglesia enfatizaron a Platón. ¿Se acuerdan de que en una gran parte de todo este tiempo está en el énfasis del platonismo? Más tarde, ya avanzada la Edad Media, después va a venir un énfasis de Aristóteles. Entonces también la Edad Media pues, tiene un cambio que se busca, pues una reforma. A ver, se sigue hasta ahora el platonismo, pues vamos a introducir el aristotelismo en una síntesis con la doctrina de la Iglesia. Entonces es un trabajo de reforma, claro, para nosotros muy criticable porque se está haciendo una mezcla del pensamiento cristiano con pensamiento pagano. Pues no puede resultar en algo adecuado, no hay manera de hacer una síntesis, no hay manera de hacer una cohonestación entre la fe y la incredulidad. Pero bueno, decimos, para ellos fueron intentos de reforma, en este caso de la marcha filosófica. Hubo trabajos, por ejemplo, autores diversos, así como había citado a Gregorio, por ejemplo, que le llaman el Papa Gregorio, en sus días era el obispo Gregorio, estoy hablando de los años 600 por allá, ¿no? Esas ideas de reforma
en el que se querían corregir ciertos errores. Ya más adelante viene otro Gregorio por allá para hacer trabajo de reforma, más otros pensadores, los mismos concilios que se dan en la iglesia, estamos muy habituados. ¿Se acuerdan del primer concilio ecuménico? Bueno, el primero que está en las mismas escrituras en Hechos 15, ¿no? El concilio de Jerusalén, pero sería el siguiente concilio grande, todos ustedes saben, Nicea, ¿no? Y del 325. ¿Se acuerdan del siguiente? Constantinopla, ¿se acuerdan, no? 381. Y luego el que vino, de Éfeso, ¿se acuerdan? El concilio de Éfeso, ¿no? Y luego viene, ese es 431. Y luego viene de aquel que se nos queda también un credo, que parece pues, importante para nuestra formación doctrinal, que es precisamente Calcedonia, el concilio de Calcedonia, y nos queda el credo de Calcedonia. Esos son los primeros concilios. Después, ahí no para, vienen otros concilios más adelante, la historia conciliar es larga. Pues ya ven que aquí incluso luego estamos en clase y citando tal cosa del concilio X de Letrán, que tal cosa del concilio de Constanza, pues temas que surgen de forma recurrente. Y digo esto porque los concilios pues son en su momento un intento de reforma, solo que van a asuntos particulares, ¿no? Pero hay que reformar esta cuestión porque aquí hay un problema. Hay que reformar esta otra cuestión porque acá hay este otro problema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la reforma, se suele pensar en la reforma del siglo XVI, claro, para nosotros es la reforma por excelencia, pero no debemos olvidar que antes hay trabajos de reforma, porque también el trabajo del siglo XVI se puede ver como, oye, pues esto es la gran ocurrencia única de Lutero, de nadie más, luego de otros. No, tampoco es quitarles gloria, pero no se trata también de aumentar o de llevar a más lo que Dios a ellos les permitió hacer. Hay que reconocer pues, a todos los que hacen trabajo de reforma en su momento, solo que muchos van a asuntos que son específicos. Entonces, reforma desde la antigüedad ha habido, desde el principio. En la historia de la iglesia, pues trabajos de reforma son constantes. ¿Qué hace todo predicador en una iglesia en general? Pues hace un llamado a volver a los caminos, ¿no? Que es trabajo de reforma. Hermanos, volvamos, no descuidemos la labor que Dios nos ha dado, así como el apóstol Pablo que le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, ¿no? Que te fue impuesto. Por las manos, ¿no? en la ordenación. No descuides el don que Dios te ha dado, ¿no? Hay un llamado a volver a volver al buen camino, ¿sí? A volver al fundamento doctrinal. En la iglesia pues hubo en la marcha muchas desviaciones. Entonces de pronto se metieron costumbres indebidas, porque de pronto pues se empieza a decir algo, ya ven la escritura lo cita, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, de pronto entra una práctica, se va haciendo una costumbre y en algún momento llega alguien y dice, no, hay que quitar esto, no estaba desde el principio, ¿sí? Esto se ha introducido y va mal, ¿no? O se introdujo esto, no es malo, pero en la marcha del tiempo se fue pervirtiendo, se fue tal vez exagerando, y hay que reformarlo, hay que quitarlo o bien dejar aquello que tenía de bueno, ¿no? Entonces así ha habido trabajo de reforma a través de la historia, solo que pues suelen tomarse los reclamos contra la iglesia por malas cosas que había, los reclamos que hace Juan Wycliffe, los reclamos que hace Juan Hus. Pero antes de ellos, pues hubo trabajos como, por ejemplo, Pedro Baldo. Es un intento de, a ver, pues vamos a caminar como se debe, regresemos
a la humildad, por ejemplo, no sé, del Señor Jesús, ¿no? Trabajos así como los de Francisco de Asís, antes. Pues bueno, miramos que hay trabajo en general de reforma, no es, ese tema no es para agotar el asunto de reforma atrás, sino para comentar que la reforma del siglo XVI no es la única reforma que existe, antes hubo, solo que el impacto que tiene la reforma del siglo XVI pues tiene alcances mayores. Con Lutero hay un trabajo de reforma para que la Iglesia vuelva al sendero, pero Lutero está encasillado en ciertos temas. Por ejemplo, la cuestión con Lutero, lo reconocemos como un gran reformador, no obstante también no dejamos de ver, pues, como tratando de ser fieles a la misma escritura, a todo este proceso en el que la Iglesia se ha venido dando en su historia, reconocemos que Lutero va a temas específicos, pero Lutero tiene un énfasis marcado en el hombre, en lo personal, en la experiencia personal, ¿no? Es algo que, bueno, lo que continuamente hablamos, y de ahí que, si bien es cierto, valoramos a Lutero, no obstante, reconocemos también las limitaciones. Lutero hace una reforma que no alcanza todas las facetas de la vida o los quehaceres de la vida. Es decir, una reforma en todos los sentidos, ¿sí? Reforma, por ejemplo, de la Iglesia, reforma en cuestiones, por ejemplo, académicas, reforma en cuestiones políticas, reforma en otros ámbitos, cuestiones laborales, por ejemplo. Él como creyente fiel que era, pues reconocía a Lutero, pues, que todo hombre debe servir a Cristo, claro. Tiene charlas de sobremesa que quedaron luego escritas, muy interesantes, dice cosas diversas. En sus demás escritos, en sus escritos dice muchas cosas, muy atinadas, desde luego, haciendo llamado, pues, a ese servicio fiel al Señor en la vida. Sin embargo, es la reforma calvinista que llega a un alcance mayor. De Zwinglio no hablaremos ahora, nos concentraremos en la reforma calvinista. Calvino tiene un escrito fundamental, el que incluso por años también nos hemos abocado a estudiar, lo que es la institución de la religión cristiana. Y bueno, ahí comienza pues dando Calvino las pautas, esa obra gruesa, en que tenemos una edición que hace antes, no recuerdo el año, el año en que hace, tenemos una previa de la institución, ¿sí? Esa obra la hace inicialmente con, no recuerdo el número de páginas, pero digamos 100 páginas, por ejemplo, ¿no? Empieza así, un manual de doctrina que se va editando, se va añadiendo, hasta llegar a ser lo que conocemos como la institución en su última fase, ese libro ya grueso, como de 1000 páginas. Tenemos una que es como de 400 o 500 páginas aproximadamente, si mal no recuerdo, que es una de las ediciones en las que va Calvino escribiendo, y al estudiarla nos damos cuenta de qué cosas están ahí escritas, en qué cosas se estaba poniendo el énfasis. Después, ya con la institución, la final, digamos, miramos los cambios. Pero, ¿qué miramos en la obra de Calvino? Para nosotros Calvino no es solo importante como escritor, sino que miramos en general a la persona de Calvino, en su obra escrita y en su obra, digamos, en lo que diríamos la obra no escrita, pero que tiene que ver con sus acciones, específicamente lo que hizo en Ginebra. En Ginebra, ustedes saben,
como fruto de esa obra calvinista en general, de esa labor de reforma realizada ahí en Suiza. Ginebra, sabemos, es una ciudad, es una localidad en Suiza. En su tiempo no se llamaba así, Suiza, pero bueno, dentro de esa localidad en Ginebra se hacen trabajos muy interesantes de mucho alcance. Por ejemplo, hay una renovación del estado del trabajo de gobierno. Aparte de las muchas cosas que señala Calvino en su obra, en la institución comienza situándonos. Primero, el conocimiento del hombre está relacionado con el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios, naturalmente, pues está ligado al conocimiento del hombre. Entonces, el llamado autoconocimiento, el conocimiento de mí, está estrechamente relacionado con el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios con el conocimiento de mí, mi autoconocimiento. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de mi situación? Conociendo a Dios. En mi situación de pecador, pues me doy cuenta, Dios es santo. Esos dos conocimientos están relacionados, ¿sí? Entonces dice, de eso comienza hablando Calvino en la institución, entre otros temas, pero sitúa primero, es necesario conocernos. Pero mi conocimiento no se presenta como en la filosofía griega que decía, conócete a ti mismo, sin necesidad de Dios, digamos, ¿no? Porque ahí los dioses en ellos, otra función, son dioses falsos, desde luego, pero no son el Dios de la Escritura. Entonces ahí se habla de un autoconocimiento, pero de forma distinta, es una forma humanista. Calvino dice, para conocerte a ti, para conocerme a mí, necesito conocer a Dios. Y para conocer a Dios, necesito conocerme a mí. Ese es el doble orden de conocimiento que hay ahí. Bueno, eso se ve en la institución, en otras obras tiene muchos comentarios a las Escrituras, a casi todos los libros de la Escritura. Hay otros escritos, más la obra realizada en Ginebra. Entonces, ¿qué se ve? Hay un llamado a andar en el sendero de las Escrituras, de la tradición de los padres. Algo que, por cierto, hay que decir, que se piensa en la reforma como un corte y los que son reformados, nosotros somos reformados, pero muchos reformados suelen tener una separación, hacen una separación de lo anterior a la reforma. Entonces ya hay un tipo de olvido de la tradición y del desarrollo. Entonces de ahí que poco, por ejemplo, por ello poco se conoce el trabajo de los concilios, el trabajo de los padres de la Iglesia. Entonces pareciera como que solo de Lutero en adelante hay razón, ¿no?, en lo que se dice, y antes hay pura necedad, idolatría y toda clase de cosas. Eso no entender el desarrollo. Nosotros tenemos una perspectiva distinta, rescatamos de los padres de la Iglesia lo que es conforme a la Escritura. Rescatamos mucho del desarrollo de la historia de la Iglesia, y por eso para nosotros son vitales los primeros concilios y los credos emanados o surgidos de sus concilios. Entonces de ahí que incluso para nosotros de mucho valor es la obra de los medievales. No en todo, hay desacuerdos que tenemos ciertamente, pero muchas cosas las tomamos en cuenta. Entonces miramos un desarrollo de reforma, decía, de la Iglesia, pasando incluso por la misma Edad Media. Llegamos al tiempo de la Reforma y decía de Calvino, ¿qué valoramos? Hablamos de una obra ya más adelante con Calvino, miramos una obra escrita, por un lado miramos escritos de él, pero por otro lado también miramos la obra realizada cuando se va a Ginebra, después de toda una serie de acontecimientos que hubo, va a dar a Ginebra, y entonces por un lado tenemos escritos.
Y voy a poner acá obra, el escrito es una obra escrita, pero distingo así nada más, miren, los escritos y lo que hizo. Entonces, ¿qué sucede en Ginebra? Miren, hay un trabajo para reformar el gobierno. Surge en Ginebra una universidad, de eso ahora poco se habla, pero surge una universidad que después va a ser de una importancia tal que dicen historiadores que gente que asistía a la Sorbona, incluso de esa universidad de mucho prestigio, hasta el día de hoy, podemos no estar de acuerdo con muchas cosas que ahí se digan, pero tiene un prestigio muy grande. Y salían de la Universidad de la Sorbona para ir a estudiar a la Universidad de Ginebra. Entonces, en su momento tuvo un impacto muy fuerte. La obra de Calvino se extiende a diferentes ámbitos de la vida. No había todo el marco institucional del que ahora hablamos. Ahora hablamos, por ejemplo, hacemos seguido esquemas, ¿no? Continuamente, cuando hablamos de reforma, estamos hablando en los estudios, pues ya ven qué instituciones ponemos: familia, iglesia, academia, sindicato, incluso fundaciones, ¿no? Ponemos varias instituciones cuando estamos citando diversos temas, ¿no? en nuestros estudios. Todas esas instituciones, por ejemplo, no había sindicatos en esos días, no había la empresa como la conocemos hoy. Naturalmente, las fundaciones que conocemos hoy no había. ¿Había ayuda a la gente? Pues sí, lo ha habido en todo tiempo. Pero no había la forma de las fundaciones o la forma institucional de las fundaciones que conocemos hoy. Pues varias instituciones que ahora conocemos, en ese tiempo no existían. Pero las que había fueron alcanzadas por la reforma calvinista. Por eso tuvo un impacto fuerte allí en Ginebra y quedó una historia de la que ya después se hablará, pero lo que ahora queremos señalar es el impacto que para nosotros tuvo la reforma y en lo que hacemos aquí. Como precisamente la reforma trabajó, entre otras cosas, la academia, el estudio, lo que tiene que ver con la vida intelectual, con la vida formativa, la vida educacional. Trabajó eso la reforma, para nosotros pues tiene un impacto en nuestras vidas y en nuestro trabajo. Por eso nosotros reformamos incluso pues la vida académica. De ahí que, reconociendo esto de que pues Dios es creador, nosotros creemos en Dios ha creado todo, ¿sí? Ha creado todas las cosas, pero creemos con ello que todas las cosas, todo lo hecho cayó, pero en función del hombre, porque hablamos de un motivo religioso en el corazón. Todavía anoche estábamos tratando en el estudio las cuestiones de cómo es el motivo, ¿no? Constantemente hablando de eso, pero ayer hacíamos unas precisiones, anoche algunas precisiones específicas en cuanto al motivo, y decíamos, Dios crea las cosas, pero todo tiene un punto de concentración que tiene que ver con el corazón. Dios crea las cosas y nosotros somos el punto de concentración. Bueno, hablamos de que se da la caída y esto pues tiene que ver naturalmente con el hombre. El hombre. Viene la redención y es algo que nosotros hacemos en Cristo. Cristo trae la redención y nos usa a nosotros como sojuzgadores para el trabajo de la redención. Él realiza la redención, pero Él ocupa el corazón nuestro y por medio de nosotros trabaja para que nosotros traigamos todo bajo la autoridad de Cristo. Bueno, ese trabajo, sabemos, bueno, creación, caída, redención, ese motivo, perdón, está en nuestro corazón y se manifiesta en la misma creación.
La caída se da en nosotros, como seres caídos, pervertimos como sojuzgadores de la tierra lo que Dios ha puesto bajo nosotros, lo pervertimos, le damos mal uso, pero en Cristo las cosas son redimidas. En nosotros mismos como punto de concentración, todo eso en Cristo, por eso hablamos de una reforma en la que se dan frases como o lemas, entre ellos como solo Cristo. Pero aquí no queremos decir con esto que es me importa Cristo y todo lo demás no, como en el cristianismo mucho se ve. Dicen Cristo, solo Cristo salva y no miran la obra del Padre ni la del Espíritu Santo con el debido interés, con la debida atención, sino miran la obra del Hijo, pero hay que recordar que el Padre es creador, el Hijo es redentor y el Espíritu Santo se encarga de santificar y perfeccionar, pero es su creación. Entonces, sobre esa base es que nosotros, pensando en todas estas cosas, decimos, es necesario mirar todo como algo creado por Dios, y de ahí que incluso arbolitos, animales, aquellos reinos que distinguimos en lo preteórico, lo mineral, lo vegetal y el reino animal, miramos que deben ser vistos en función de todo este marco escritural bíblico. Y por eso hablamos de una educación reformada. Creemos en una educación reformada. Por eso nosotros miramos las ciencias naturales, lo que se denominan las ciencias naturales, la matemática, el idioma, el español, geografía, etcétera, desde un marco reformado. Desde un marco reformado. Buscamos que todo esté bajo la sujeción a Cristo, que le fueron dadas todas las cosas, porque dice la epístola a los Efesios que en Él se hallan unidas todas las cosas, de los cielos, de la tierra, todo en Jesucristo. Entonces, en función de eso, de esa reforma realizada en el siglo XVI, nosotros no solamente traemos los esfuerzos académicos bajo Cristo, también las instituciones en general. Por eso nosotros como comunidad, pues tenemos varias instituciones que se han ido formando con el tiempo, empresas que han surgido de aquí, pues con una dirección reformada. ¿Sí? El trabajo del colegio en la formación básica, pues con una tendencia reformada, el mismo seminario que tenemos, nuestra facultad de teología, pues con una línea reformada, misma cosa que aplicamos a la iglesia cúltica que tenemos, la iglesia que adora en los domingos. Buscamos que tenga el sello de la reforma y específicamente pues tomamos nosotros como nuestro reformador guía a Calvino, reconociendo que tenía errores, desde luego, reconociendo que tenía deficiencias, tenía muchos aciertos, también tenía deficiencias en su teología, pero esas cosas pues las corregimos y seguimos una línea, y específicamente nuestra línea sigue pues, a ciertos pensadores, por lo cual precisamente los cuadros que tenemos a Bilderdijk, tenemos a Prinster, tenemos a Kuyper, y ya de ahí pues tenemos a Doggevier, a Vollenhoven. Es una línea particular que nosotros tomamos del calvinismo. Dentro de esa línea, pues hablamos de una reforma, como lo que hace Doggevier, pues, es mirar que la reforma hace un trabajo, desde luego, vital. Se intenta en la reforma calvinista traer todas las cosas bajo Cristo, pero que no articuló la reforma, pues, la reforma del siglo XVI, una reforma al trabajo filosófico. Entonces, ¿qué mira Doggevier? Pues, necesitamos hacer antes un trabajo de reforma, aún antes del trabajo filosófico, ¿sí? Vamos a ello antes, un trabajo de reforma del mismo pensamiento teórico,
es algo que, en lo que algo que hemos estudiado por años aquí. Hace él un trabajo de una evaluación al pensamiento teórico como tal, para de ahí pasar ya a una crítica de la filosofía, del desarrollo de la filosofía. Y eso ya pues da fruto después para hacer un trabajo en las ciencias especiales, un trabajo de reforma en las ciencias especiales. Entonces de ahí que nosotros, por ello, pues tenemos una línea en la que pues buscamos la reforma en todas las áreas. Por eso tenemos instituciones, nos desarrollamos y así vamos avanzando. Reformamos el estudio en todas sus fases. Por ustedes reciben muchas materias, entonces todas con una línea reformada. Y sobre la línea de pensadores de los que hace unos instantes hablé, y con ello la formación de instituciones, porque creemos que todo eso debe estar dirigido por la Reforma protestante. Bueno, pues sobre esa base es que pues hacemos ahora este video. Quisiera aprovechar, puede venir tantito Jocabet, bueno, pero a ver si, nada más para presentarla, que la vean aquí en el video los que nos ven, a ver si la trae Danita, porque ya han visto algunos de nuestros niños y pues como bueno, nos ven en los videos, los muchachos llegan de secundaria, prepa a las 7 de la mañana y ahorita llega primaria a las 8. Pásate, Jocabet. Entonces vamos a presentar a Jocabet, una de nuestras alumnitas. Mira, ¿cuántos años tienes, Jocabet? Ahí ve al celular. 6. Entonces Jocabet es hija de nuestro hermano Eliseo, que es uno de los profesores aquí de nuestra institución. Bueno, en el colegio es profesor, en el seminario, y es hija de la profesora que da educación física, ciencias naturales y otras áreas, ¿no? Entonces ella es Jocabet y está, ¿en qué año va ella? Porque luego ellos saben su edad, pero el año no, pero es como en segundo, ¿no? ¿Primer año? En primer año, que tiene su compañerita Julieta. Bueno, pues entonces vamos a darle un saludito aquí a la camarita del celular. Entonces, para que conozcan de los que ven nuestros videos, conozcan ahora otra alumnita más, a Jocabet. Ahora sí, hija, puedes pasar a tu salón. Muchas gracias, hija. Pues bueno, entonces damos fin. Quise avanzar más, pero nos miramos limitados y vamos a parar aquí, ¿no? Muchas gracias.